Querido director y exdirectores del Instituto Cervantes, señores diputados y senadores, señoras y señores embajadores, queridos colaboradores del Anuario 2016, queridos amigos, buenos días y bienvenidos a la presentación de la 16ª entrega del Anuario El Español en el Mundo del Instituto Cervantes. El primer anuario se publicó en 1998, pero la idea de ofrecer información rigurosa y detallada sobre los más diversos aspectos de la lengua y de la cultura en español no se oye. A ver. ¿Ahora? ¿No se oye desde el principio? ¿Tengo que comenzar desde el principio? Empiezo. Muy bien. Querido director y exdirectores del Instituto Cervantes, señores diputados y senadores, señoras y señores embajadores, queridos colaboradores del Anuario 2016, queridos amigos, buenos días y bienvenidos a la presentación de la 16ª entrega del Anuario El Español en el Mundo del Instituto Cervantes. El primer anuario se publicó en 1998, pero la idea de ofrecer información rigurosa y detallada sobre los más diversos aspectos de la lengua y de la cultura en español ya estaba presente en el Instituto casi desde el principio. Se debía plasmar en la elaboración de un libro blanco que ofreciera una exhaustiva foto fija sobre la situación del español en el mundo. Era una idea ambiciosa, pero quizá prematura, porque faltaban medios, faltaban especialistas y faltaban, sobre todo, estudios previos. Este fue el motivo de que en 1998 se decidiera ofrecer imágenes en movimiento en lugar de una foto fija. Es decir, todos los años abordarían algunas de las múltiples caras del español en la actualidad. Unas veces el criterio sería geográfico y demolingüístico, otras temático, y siempre con un fin eminentemente descriptivo, pues el objetivo era el de delimitar con exactitud la imagen real de la dimensión, el peso y el uso actual del español en el mundo. El primer anuario, el de 1998, que tuvo una pequeña tirada que se agotó enseguida, analizaba el estado de la traducción y la interpretación, la demografía de la lengua española, el idioma español en los organismos internacionales, la producción científica en español, así como la ingeniería lingüística en España. En él se establecía que el número de hablantes de español en el mundo, es decir, de personas con el español como lengua materna o con un alto dominio de ella, era ligeramente superior a los 350 millones, de los que unos 23 millones vivían fuera de países donde es lengua oficial. El anuario de 2016, el que hoy presentamos, dice que hoy son 567 millones. En las siguientes entregas se estudió la situación del español en todas y cada una de las zonas del planeta, desde Australia y Brasil a Europa, el mundo árabe, Asia y África subsahariana. Se analizó la lengua como recurso económico. Se dedicaron informes al judeo-español, así como a la presencia internacional del catalán, del euskera y del gallego, al igual que la producción científica en español. Se averiguaron cuáles eran los iconos culturales hispanos en Internet y, por supuesto, se examinó con detalle el prestigio cultural de nuestra lengua en los campos del pensamiento, la literatura o el cine. Y en 2006, con motivo de los 15 años de la creación del Instituto, se pudo por fin publicar la primera foto fija. Se llamó La Enciclopedia del Español en el Mundo. 220 autores, entre ellos Jorge Edwards, Carlos Fuentes, Claudio Guillén, Sergio Pitol y Enrique Vila-Matas, analizaron la presencia internacional de la lengua y la cultura en español desde todos los ángulos posibles y en diferentes regiones, países, ámbitos y disciplinas. Una de las conclusiones era que había al menos 14 millones de estudiantes de español como lengua extranjera. El anuario de 2016, el de hoy, los cifra en más de 21 millones. En 2008,
el anuario se volvió a transformar en enciclopedia. Esta vez en la monumental Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, en la que medio centenar de especialistas, coordinados por Humberto López Morales, examinaron el pasado, el presente y el futuro del español y de la cultura hispana en el territorio estadounidense. A partir de 2009 se fueron actualizando los datos acerca del peso internacional del español y se consideraron nuevos asuntos: las grandes bibliotecas del mundo hispánico, la literatura y las nuevas tecnologías, las lenguas indígenas de América, los traductores automáticos en la red, la labor de la Real Academia Española, de la Asociación de Academias y del Hispanismo Internacional y, como no podía ser de otra manera, el anuario de 2015 se dedicó a analizar la segunda parte del Quijote. También resultaba obligado que el anuario de 2016, este que ahora se presenta, se consagrara al propio Instituto Cervantes, que cumple 25 años desde su creación. ¿Qué se ha hecho durante este tiempo? ¿Qué se ha logrado? ¿Cómo era la presencia internacional del español y de nuestra cultura en 1991 y cómo es ahora? ¿Por dónde habrá que avanzar en el futuro? Estas son las preguntas a las que intenta, algunas de las preguntas a las que intenta responder este anuario. La mirada, además, debía ser doble. Por un lado, desde dentro, con los datos, informes y consideraciones que aportan los que se han ocupado de realizar el trabajo, empezando por quienes han dirigido la institución. Por otro lado, la mirada tenía que venir también desde fuera y a cargo de eminentes especialistas. Emilio Lamo de Espinosa y Ángel Vadillo escriben sobre el Instituto Cervantes y la diplomacia cultural. David Fernández Vítores acerca de la expansión del español desde 1991 y el posible influjo en ella del Cervantes. El académico uruguayo Adolfo Elizaincín nos ofrece la perspectiva americana de esa expansión. Javier Noya analiza la diplomacia cultural ante el siglo XXI y Alex Grigelmo traza la historia de una de las grandes realizaciones del Instituto, los Congresos Internacionales de la Lengua. Además, 12 personalidades de la cultura responden a un cuestionario acerca del pasado y el futuro del Cervantes. Con esta 16ª entrega del español en el mundo se cumplen 18 años de imágenes en movimiento y, por lo tanto, de un ya largo documental que, fotograma a fotograma, sigue el recorrido de la dimensión internacional de nuestra lengua y cultura en el último cuarto de siglo. Pero el acto de hoy es también de recuerdo y de homenaje a quienes durante estos 25 años han hecho posible que, como decía un escritor, la idea cultural más feliz de la democracia se haya convertido en realidad. Lo haremos representados, como siempre, por los directores. Ellos son los que van a intervenir por orden de antigüedad. En primer lugar, lo hará Nicolás Sánchez Albornoz, director entre 1991 y 1996. A continuación, el Marqués de Tamarón, que lo dirigió desde 1996 a 1999. Luego, Fernando Rodríguez Lafuente, director de 1999 a 2001. Después, César Antonio Molina, director entre 2004 y 2007. Carmen Cafarel, directora desde 2007 a 2012. Y finalmente, el actual director, Víctor García de la Concha. Cerrará el acto el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas. Es su primera intervención como presidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes y que llegará dentro de unos momentos. Don Nicolás, cuando quiera. Buenos días. Carmen Cafarel, que está en esta mesa, convocó a sus predecesores en la dirección del Instituto Cervantes a sumarse a la celebración organizada por la puesta en largo del Instituto Cervantes al cumplir 18 años, y creo que era en esta misma sala. 7 años después, Víctor García de la Concha, su actual director, vuelve a convocarnos para celebrar la juventud del Instituto al cumplir 25 años. Y los actos
han sido precedidos por una reunión en Puerto Rico y, por otro lado, por la confección del anuario que acaba de ser glosado. Pero aquí yo creo que no terminan o deben terminar las conmemoraciones. Y yo me apunto a brindar en su día por un Instituto Cervantes maduro. No sé cuándo, qué año va a tocar, pero creo que me merecerá hacerlo. En este momento aplaudo hoy la recuperación del tiempo perdido hasta la creación, para mí demasiado tarde, del Instituto Cervantes. El retraso de partida se ha recuperado en parte. El instituto figura ahora entre las instituciones del mismo género y de mayor veteranía. También celebro lo mucho que se ha realizado en estos años para alcanzar la dimensión y el reconocimiento que hoy tiene el Instituto Cervantes. Ha llegado el momento, pues, de repartir felicitaciones. ¿A qué atribuir el éxito cosechado? Muchas son, naturalmente, las razones que justifican este éxito, pero para mí son dos las principales y son en las que me voy a detener. El resultado depende, en primer lugar, de la materia que le fue encomendada. Esta materia es difundir en el exterior una lengua y una cultura mundialmente prestigiosas y además en creciente aceptación internacional, como acaba de glosarse. Gracias, en buena medida, a que otros pueblos comparten la misma lengua y comparten también el mismo tronco común de una misma cultura. El interés general por el español y por la cultura española se centra en el exterior, en el español, digamos, español-mundo, y no únicamente en el de la piel de toro. Otro tanto cabe decir con respecto a la cultura hispana. La segunda razón del éxito del Instituto Cervantes lo constituye un factor menos reconocido, pero imprescindible, y este es la profesionalidad con la que el Instituto Cervantes viene operando desde su fundación. Me complace, por lo tanto, felicitar desde aquí al personal del Instituto Cervantes, tanto al que trabaja afuera como adentro de España, cuya dedicación profesional y también entusiasmo, la aventura del Instituto Cervantes no habría llegado tan lejos como ha llegado. Tras las complacencias con respecto al pasado y con el presente, hemos de soñar cómo llegar a esa madurez que apunté antes y que esperamos que alcance el Instituto Cervantes. Para mí, esa madurez y más años están asegurados si seguimos avanzando sobre los dos ejes que he señalado y sin repliegues. Por un lado, sin abandonar la confraternidad con quienes compartimos lengua y cultura. Y por otra parte, insistiendo en la gestión profesional que tan buenos resultados ha dado hasta ahora. Y nada más por ahora, y muchas gracias.
Buenos días. La verdad es que fui yo quien aprendí mucho en esta casa mientras intentaba ayudar a enseñar nuestra lengua por todo el mundo y a dar a conocer nuestra cultura. Lo primero que aprendí en esa labor fue que los dilemas no tienen solución. Lo que pasa es que tienen una solución, que es cortar el nudo gordiano, cosa muy drástica y poco recomendada en los manuales de derecho administrativo o de ciencia política. Luego aprendí cuáles eran los principales dilemas con los que se enfrentaba esta casa y cualquier otra similar en el resto del mundo. En el caso nuestro, el dilema que más me llamó la atención fue el ver la persistencia de un hecho que tiene inconvenientes y ventajas, como todas las cuestiones bipolares, sin excluir las cuestiones bipolares en psiquiatría. En nuestra cultura, como en todas las culturas importantes mundiales, se oscila, o mejor dicho, coexisten el elemento que Nietzsche definió como dionisíaco y el elemento apolíneo. En el caso español es evidente, y en ciertas épocas ha predominado el elemento apolíneo, en otras el elemento dionisíaco, y el elemento dionisíaco tiene el inconveniente de que puede conducir a otras cosas que son más que dionisíacas y que pueden llevar al tremendismo o incluso a formas de cultura que puede gustar a muchos, pero no a todos. A todos nunca va a gustar. El tremendismo tiene sus atractivos y en la labor de dar a conocer nuestra cultura tiene mucho gancho. Eso, al final, mezclándose con otros elementos, conduce al problema o al dilema de cuáles deben ser nuestros símbolos o nuestros iconos, símbolos culturales, que nos permitan dar a conocer nuestra cultura de una manera atractiva. Desde hace, no desde siempre, pero desde hace 100 años, quizá más de un siglo, seguramente más de un siglo, en España, y eso no tiene nada que ver con izquierda ni derecha, ni con modernidad, ni con nada reaccionario, pero el hecho es que quedamos subyugados por la visión romántica de España, esencialmente inventada, y digo inventar en el sentido también latino de la palabra, encontrada, o puede que no, o puede que inventada por completo por Mérimée y los románticos franceses. Ahora acaba de salir un libro diciendo que Mérimée era hostil al españolad. Yo lo dudo, pero bueno, a lo mejor sí. Entonces, al final, cuando hablamos con quienes necesitan una imagen española, como los italianos la tienen para todas sus actividades, es muy difícil tener distintas imágenes. Se tiene una y tiene que servir para todo, y eso no es fácil. Los italianos escogieron a Leonardo da Vinci, que es perfecto, porque sirve para el arte, las artes plásticas, para la ciencia, para todo. En España hubo la tendencia a escoger a Don Quijote, subsidiariamente otros símbolos menores del romanticismo, cuando no del españolad. Eso no es bueno. Yo no creo que sea fácil vender el talgo en el extranjero si los extranjeros piensan que está conducido por un maquinista que toma los parques eólicos por gigantes y arremete contra ellos,
tampoco creo que le guste pensar que el talco fue fabricado por Carmen la Cigarrera. Y sin embargo, ese es un mensaje subliminal que damos sin querer. No lo damos, ciertamente, todos, y esta casa yo creo que ha mostrado gran sensatez a lo largo del tiempo, no cayendo en los excesos de la imagen romántica de España, tan abundante en pazos como escasa en logos. Pero, en fin, había otros dilemas menores, aunque quizá con más importancia práctica. Por ejemplo, eso lo voy a saltar porque es más, no tiene solución. Pero, en fin, se puede esperar que algún día desaparezca. Hay un dilema que, en efecto, tampoco tiene solución, pero que se puede mitigar en sus efectos indeseados, como es la contradicción entre querer expandir la cultura española y darla a conocer, la cultura hispánica, porque al final esos problemas doy por hecho que son los mismos para nosotros que para cualquier país de habla española. Y claro, expandir nuestra cultura siempre en español es imposible, porque terminaría uno predicando a una parroquia ya convertida de antemano, pero muy escasa. Es como los curas que riñen a los que están en la misa del domingo porque hay otros que no van a la misa. Claro, eso no sirve. Tengo entendido, y solo puedo felicitar a mis sucesores, bueno, y también a mi antecesor, por supuesto, porque yo creo que todos hemos comprendido ese problema, y me dicen que ahora hay un lema muy interesante y nuevo: te acercamos nuestra cultura en tu lengua. Eso es la cuadratura del círculo si se tiene en cuenta la misión fundacional de esta casa, pero nunca se puede tener en cuenta la misión fundacional de ninguna casa, ni siquiera de las que tienen 2000 años. Y me alegro de que ahora se haya optado en ciertas situaciones por eso. El otro problema que ya apuntaba en el horizonte en mi época aquí, y que me da la impresión de que luego creció y se ha conseguido encauzar, por lo cual también felicito a los que lo han hecho posible, que era la paradoja de morir del éxito, de aumentar el número de alumnos hasta el punto en que quebrase no solo el Instituto Cervantes, sino el Estado español. Tengo entendido que se ha conseguido aumentar la tasa de cobertura de los gastos de funcionamiento a través de las matrículas y que ese, pues, ha dejado de ser una asignatura pendiente, sino que es una asignatura que está siendo solucionada. Y, por otro lado, queda el problema que más morbo tiene para todo el mundo, por lo que yo naturalmente no voy a entrar en él, porque todavía, espero que no durante mucho tiempo, estoy en activo como embajador de España para la diplomacia cultural, con lo cual mi primer deber es no decir lo que pienso, pero sí puedo insinuarlo. Se habla mucho del problema de la vinculación del Instituto Cervantes a los poderes políticos. Quizá, y alguien hace un rato mencionaba que una cosa son los poderes políticos y otra los poderes administrativos. Yo creo que son lo mismo, con matices. Había un equilibrio que los padres fundadores de esta casa, que era el gobierno de la época cuando nació, pues yo creo que se dieron muy bien cuenta del problema y establecieron unos equilibrios entre más de 2 ministerios, porque hubo una época en que eran 3
puesto que educación y cultura han estado a veces separados y a veces unidos, más asuntos exteriores, más la presidencia del gobierno y la corona. Todo eso es complicado porque equivale a hacer malabarismos con pesos de muchos quintales. No es fácil hacerlo y supongo que hay 1000 soluciones posibles. Yo en eso, desde luego, no entro. Pero sí hay una cosa que no sería una solución, pero que ayudaría a evitar muchos de los problemas, y es coordinar las actividades y los presupuestos. Por ejemplo, el caso que conocí muy bien, no desde esta casa, sino desde la embajada en Londres, es que había allí, y supongo que en muchos otros sitios, un Instituto Cervantes muy activo, muy eficaz, una consejería cultural de la embajada y una consejería de educación. Aparte de otros agentes culturales que iban a Londres, a todo el mundo se le alcanza que el Museo del Prado tiene un peso cultural en Inglaterra equivalente por lo menos al que puedan tener cualquier otra institución española, y así sucesivamente. Sería bueno que entre bomberos no se pisaran la manguera, ¿no?, como se suele decir. Sin embargo, inevitablemente a veces, y no con mala intención, pero se duplican esfuerzos, se cometen errores que, para la tranquilidad de todos, cometen exactamente igual los franceses o los ingleses o los italianos. Lo que pasa es que a nosotros nos importan más nuestros problemas, porque esa es nuestra obligación. En fin, yo lo que estoy seguro de una cosa, y de pocas más, pero de una, y es que el Instituto Cervantes no ha hecho más que empezar en estos 25 años, y yo creo que ha hecho una labor útil y buena, y ha dejado muchas cosas que es imposible hacer todo y que quedan por hacer, pero que el camino trazado yo creo que es el bueno, por lo cual yo me alegro de haber sido parte de este empeño y felicito a los otros que también lo han sido, y deseo mucha suerte a todos ustedes y a todos los que vengan después. No esperaba menos. Voy. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, el agradecimiento por la invitación, porque siempre es grato volver a esta casa. Nicolás Sánchez Albornoz citaba algo que era cierto y que se ha repetido, que si lo comparamos con los diferentes institutos semejantes, el Instituto Cervantes nace muy tarde, muy tarde, o sea, comparado con el British, incluso con el Camões o con los franceses y los alemanes, con los institutos Goethe. Pero como bien señalaba ahora el marqués de Tamarón, en estos 25 años ha ido recorriendo todo el tiempo a velocidad casi de vértigo que tenía que recuperar para ese tiempo perdido. Por lo tanto, llegar a dirigir el Instituto Cervantes siempre, y sobre todo en mi caso, para un filólogo no había mayor lugar de llegada prácticamente. Y además se dio una coincidencia más que curiosa, divertida, y es que me nombraron el 23 de abril, lo cual pues también tiene su gracia. Como para ir completando las cosas, porque de las cosas cabales, inteligentes que se han dicho, no es cuestión ya de repetirlas, sino de subrayarlas o de coincidir, me voy a ir a una vocación particular que es la dimensión americana de la lengua española. O para expresarlo con palabras de Mauricio Wiesenthal, el español es más moderno que el castellano. Y es rigurosamente cierto que el español es más moderno que el castellano. Ya decía Carlos Fuentes que esto era el territorio de la Mancha porque esta era una lengua creada por andariegos e inmigrantes.
que era una lengua de frontera, que había sido una lengua de frontera en la propia península y que después en América va a ser todavía más. Y sobre todo, uno tenía presente desde el primer día algo que hace 100 años había escrito el gran escritor mexicano Alfonso Reyes, que si me permiten lo voy a citar. Y decía, hace 100 años, si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con las dimensiones territoriales, si el hablar en lengua española no ha de representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio, nuestro ejemplo será el ejemplo más vergonzoso de ineptitud que pueda ofrecer la raza humana. Bueno, se señala, y lo he señalado, para ceñirme a esa vocación atlántica de la lengua española, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico. Y que de los citados 400 o 500 millones de hablantes de la lengua española, apenas un 5% escaso pronunciamos la C. La extraordinaria proyección de las industrias culturales, yo creo que en esto es una de las funciones que tenía el Cervantes y que ha ido cumpliendo. Conscientes desde principios de este siglo de que esta lengua de cultura es una lengua americana y que su emergencia en los más diversos foros tiene en su dimensión atlántica un hecho decisivo e irreversible, buena parte de la actuación tendría que estar derivada, y yo creo que ha estado derivada en estos años, a integrar en régimen de igualdad no solo la enseñanza del español, sino la proyección de la cultura en español, en esa gran geografía que es la cultura en español. Lo mismo que había hecho el British Council con la cultura en inglés, el inglés desde Hong Kong hasta Cardiff. Así, no es casual, bueno, cito, a principios, cuando a mí me tocó, en suerte, dirigir esta casa, era un momento en el que el español, no sabemos tampoco qué razones, se estaba expandiendo de una manera impensable 25 años antes, por ejemplo, ¿no? O sea, hacia el último tercio del siglo XX es cuando se empieza a producir, y sobre todo de manera notable a finales, en la última década del siglo XX y en las primeras décadas, como hasta ahora en este momento, del siglo XXI, las estadísticas, las referencias tanto de prensa como de datos de enseñanza era de notable valor. Pero la clave era, y yo creo que este es uno de los grandes logros de estos 25 años, era la consolidación del español como segunda lengua en los Estados Unidos, y lo que a la altura de diciembre de 1999 comienza en Brasil, cuando el Gobierno emprende los trámites parlamentarios para elevar al rango de ley el aprendizaje del español como lengua obligatoria en la enseñanza secundaria. Por lo tanto, las cuestiones que se iban planteando, yo creo que, si me permiten la tontería, nosotros en el fondo, dijo una vez en la presentación de una revista que había dirigido Francisco Ayala en Buenos Aires en los años 50, hasta que llegó el Perón Pompero y se tuvo que ir, pero que era la realidad. Cuando estuvimos con él en la rueda de prensa, alguien le preguntó qué pensaba y él contestó, mire, yo soy un facsímil de mí mismo, ¿no? Nosotros no somos un facsímil, los anteriores directores, pero esto sí es un palimpsesto en el que hemos ido colocando el texto de unos sobre otros, ¿no? Y eso ha sido la cuestión de sumar y no restar, que es lo que tiene esta casa desde 1991. Y ha habido momentos, o ha habido proyecciones claras. Ni un paso sin Iberoamérica, Estados Unidos y Brasil como focos de especial atención, la profesionalización del perfil de los directores de los centros, estableciendo requisitos que se han ido, ¿no? La creación de centros asociados que pudieran completar la acción del instituto en todo el mundo y, como bien señalaba, que era una cosa muy complicada, el Marqués de Tamarón, trabajar intensamente en la imagen, ya no solo de España en el exterior, sino de la cultura en español, ¿no? Porque, claro, era no difícil, pero era complicado contar no solamente a cada director de los institutos de fuera de España, y que ese director lo transmitiera a todos sus colaboradores, que desde el primer momento en que alguien entraba en la sede de un instituto, estaba mostrando imagen de España. O sea, desde los ceniceros hasta las clases, hasta las conferencias. Y eso era verdaderamente importante porque tenían
una responsabilidad que yo creo que se ha ido cumpliendo de una manera verdaderamente extraordinaria. Solo para cuestiones de estos 25 años y qué es lo que, desde una perspectiva de, ya saben lo que decía Pepe Isbert en La Gran Familia, jubilado, jorobado. Bueno, pues, pero desde una perspectiva sencillamente de espectador orteguiano, sí hay una cuestión que es importante en este momento, que es atender, yo creo que por el propio crecimiento de la lengua, a lo que podríamos denominar el español global. El español del siglo XXI, que ya no es el español ni es la geografía del español de 1991, ¿no? Yo creo que las lecciones importantes de la expansión del inglés, una de ellas es que radica en su carácter policéntrico. En el inglés no hay centros ni periferias, ¿no? Y yo creo que el español global, postnacional, tiene muchos centros y tiene muchas periferias, ¿no? El futuro, como bien se ha dicho, no está solo en que aumente el número de hablantes de español en Estados Unidos, Brasil, China, no, que sí, por supuesto, sino en que las expectativas de mejora que otorga su conocimiento y su uso a quienes lo utilizan y aprendan no desaparezcan. De ahí que existan dos grandes dilemas, para seguir con siempre las sabias palabras de Marqués de Tamarón, pero en que en este momento existan dos grandes dilemas del español global. Uno es geográfico y otro es cualitativo. Las redes de hablantes que intercambian ideas, sueños, emociones y productos, y lo hacen en español porque este otorga calidad, seguridad y, sobre todo, autoestima a sus vidas. Yo voy a cerrar primero agradeciendo a todos los que trabajaron y los que están aquí, que trabajaron durante la época en que fui director, los que ya no están aquí, los que no estaban pero están, pero a todos agradeciéndoles, porque la labor de un director no significa nada sin la colaboración de todos. En mi caso fue verdaderamente excepcional. Como bien decía Fernando Fernán Gómez, a este valle de lágrimas hemos venido a sufrir lo menos posible, y la verdad es que yo no sufrí nada aquí, sino todo lo contrario, gracias a toda la gente que trabajamos. Pero voy a terminar con unas palabras de mi amigo Manuel Lucena Giraldo, refiriéndose al idioma español. Dice: el idioma español es la mayor inteligencia colectiva que todavía poseemos en común. A mí también me gustaría celebrar los próximos 25 años, pero me da la impresión que, como decía mi amigo, el director de cine Gonzalo Suárez, dentro de 100 años todos tendremos la misma edad. Muchas gracias. Bueno, agradecerles su presencia, agradecerle al director Víctor García de la Concha la invitación. Yo no voy a hablar de las cosas hechas por una sencilla razón, porque yo siempre me sentí en el Cervantes heredero de lo que se había hecho, muchísimo y grande, y me ha pasado una sensación que no he tenido en otros lugares, y he pasado por bastantes, que también me he sentido heredero de alguna manera de todo lo que se hizo después. Y eso es importante, porque pocas instituciones pueden tener a gala, reunir a todos sus directores y que se entiendan perfectamente entre ellos, porque siempre hemos tenido presente que trabajábamos por la cultura de nuestro país, por una lengua de 500 millones de personas, por un mundo en el que ya somos una provincia, quizás afortunadamente, que es Hispanoamérica, y además con un entusiasmo y una dedicación grande, no solamente por parte de los directores, sino también por parte de los trabajadores, de todos los trabajadores. Porque piensen ustedes que el Cervantes, ya en todo el mundo, son todas las horas, en todas las horas.
y hay que hablar con la gente a todas las horas. Y hay que animar y también necesitas el ánimo desde todos los lugares. Y nunca he visto tanto esfuerzo, tanta dedicación, un equipo tan importante y tan gigantesco, a veces con pocos medios. Ya sabemos que esta es la queja que tenemos toda la gente que estamos en la cultura, ¿no? Pero a veces con tan pocos medios, pero con tanta buena y maravillosa voluntad que muchas veces ni se notaban. Y creo que por eso esta felicitación de aniversario tiene que ser para, como se decía antes, no solamente para el equipo que tuvimos nosotros, para los que ya estaban, para los que siguen, que veo muchísimas caras de siempre, ese agradecimiento por mi parte y creo que por parte de todos, ¿no? Fernando hablaba de Alfonso Reyes. Una de las exposiciones que hicimos aquí fue la dedicada a Alfonso Reyes, porque Alfonso Reyes, digamos que es nuestro santo patrón, porque es quizás el primer intelectual de Hispanoamérica que dice que hay que volver a España. Que cuando se independizan los Estados americanos, hay esa visión de que París es su capital. En realidad su metrópoli era París. Y es Alfonso Reyes el que empieza a insistir, a decir, a trabajar que nuestra raíz es España y hay que volver a España. Y queríamos hacerle ese homenaje que hicimos con México, que ha sido siempre nuestro gran hermano mayor en todo. Y aquí estuvo, fue quizás una de las primeras exposiciones que hicimos aquí. Yo sí me puedo vanagloriar de alguna cosa es el haber traído aquí al Cervantes, a pesar de que alguien me dijo que eran delirios de grandeza. Y yo le dije que era cierto, que eran delirios de grandeza, pero esta vez eran reales, porque detrás de nosotros estaban estos 500 millones de personas a los que representábamos, y tenía que haber un sitio como este, de esta dignidad para nuestra lengua, que es lo más importante que tenemos. Y, por supuesto, coincidía en esa opinión. Por lo tanto, no solamente estoy encantado de estar en el Cervantes de nuevo, sino estar en este lugar por el que tanto luchamos. Yo creo que el Cervantes se hizo tarde, pero tuvimos ese reconocimiento todos, me refiero a todos, cuando en los premios Príncipe de Asturias compartimos ese premio con el Goethe, con el British, con los franceses, en fin, todos los grandes estaban allí y, bueno, venían a ratificar todo lo que se había hecho, venían a decirnos que ya éramos pares de ellos y que la labor hecha y la que les iba a hacer iba a ser muy, muy grande. Yo he escrito, y muchos de ustedes lo conocerán, mis opiniones sobre el Cervantes. No las voy a dar aquí, entre otras cosas porque están escritas y lo escrito mejor está así, que se pueda leer, ¿no? Y además yo solo he venido para las alegrías, no es porque hable yo nada en contra, al contrario, sino porque hay expresado una serie de deseos que se deberían cumplir, ¿no? Son 25 años, la mayoría de edad son los 18, por lo tanto ya hemos cumplido cierta edad para que realmente nos consideren como se debe de considerar, para que no nos digan siempre que la cultura es un gasto, que no se sabe para qué va, y no esa conciencia de que es una inversión, la mejor inversión que puede
hacer este país, es en su cultura, en su lengua, porque es nuestra identidad. No tenemos otra mayor y más grande identidad que nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras otras lenguas, que también ha acogido el Cervantes, y yo lo digo como gallego, y por lo tanto creo que falta esa última conciencia de la trascendencia y de la importancia y de la potencia que tiene esta institución, y que se lo ha ganado día a día con su esfuerzo y su trabajo. Y en campos de batalla, por así decirlo, yo no soy nada bélico, pero por decirlo de alguna manera simbólica, muy complicados, porque estar en China, en la India, en América, en África, son lugares complicados donde ha habido que hacer una labor muy grande, hecha de nuevo, y lo repito, por todo. Por lo tanto, también el Cervantes ha avanzado en el mundo de Internet, en las nuevas tecnologías, porque se ha ido adaptando, incluso en algunos momentos ha ido por delante de todo lo que iba a pasar. Yo creo que sí estaremos dentro de 25 años, incluso dentro de 10 o de 15, de los que sean, aquí para celebrarlo, porque, ya para acabar, a mí cada año que he estado en el Cervantes me ha valido por 3 o 4 de mi vida. O sea, que yo al final de mi vida contaré por cada año que he estado en el Cervantes 3 o 4 años, porque la vitalidad que me dio, la ilusión que me dio, he podido viajar, he podido representar a mi país, ha sido de tal calibre que le debo algunos de los mejores años de mi vida, y considero en ese sentido, como decía Humberto Eco, que la gente en realidad vivía menos de lo que podía vivir, porque si leyeran los libros vivirían muchos más años. Pues a mí me sucede con el Cervantes, aparte de los libros también, pero me sucede con el Cervantes que yo le debo un añadido de años de mi vida muy importantes que nunca se los podré agradecer suficientemente. Y nada más, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, querido Víctor, por esta invitación a celebrar, a conmemorar el 25º aniversario del Instituto Cervantes, y también mis felicitaciones a mis predecesores, puesto que estos 25 años es la suma de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y desde luego estos 25 años, a mi juicio, como se ha dicho por quienes me han precedido en el uso de la palabra, muestran la vitalidad que tiene esta casa, que sigue siendo, como no puede ser de otra manera, una de las instituciones más valoradas en esa labor de la transmisión de nuestra lengua común y de nuestra cultura en aquellos territorios no hispanohablantes. Bueno, aquí estamos, quienes hemos formado parte de esta casa, del Instituto Cervantes, desde Nicolás, el primero, creo que el que tuvo la labor más difícil, porque crear algo de la nada, de cero, es a veces menos brillante que lo que hemos tenido quienes te hemos sucedido, pero desde luego fuiste quien pusiste los cimientos para que esta casa fuera lo que hoy, sin lugar hoy es, ¿no? Y desde luego hasta llegar a Víctor. Por tanto, es el trabajo de todos y cada uno de nosotros que nos permiten hoy celebrar estos 25 cumpleaños, ¿no? Y por tanto, me sumo, como no puede ser de otra manera, a todas las palabras que me han precedido para bueno, pues de alguna manera no reiterarnos, ¿no? En lo que es la acepción de esta lengua
tan maravillosa y tan universal, y que a veces nosotros somos tan poco conscientes de la joya que tenemos entre manos, y hay que salir fuera para valorarla en su justa medida, ¿no? Bueno, yo me gustaría hablar de la época en la que yo estuve, porque fue una época de, como todos los demás, de un intenso trabajo, pero también de un trabajo muy, muy gratificante, porque quienes están o estaban en esta sede, aquí o en cualquiera de los rincones que por el mundo tiene presencia el Instituto Cervantes, me lo pusieron muy, muy fácil. Fue un camino muy fácil. Recuerdo, por aquello de contar alguna anécdota, que a los 4 días de haber tomado posesión me vi metida en un AVE que me llevaba a Córdoba con todos los directores del Instituto Cervantes y con todo el equipo directivo de esta casa. Fueron 4 días, se lo garantizo, horrorosos. Me hablaban de deles, de redeles, del AVE, de los problemas que existían en los distintos institutos Cervantes, y apenas podía tomar notas porque no sabía ni el nombre de los directores que se dirigían a mí. Por eso me prometí que en todos los encuentros sucesivos llevaríamos todos el nombre colgado, y creo que así se hizo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que salí con cierta dignidad de ese encuentro y tuve, por tanto, la oportunidad de enriquecerme de nuevo con las sucesivas reuniones de directores convocadas en Córdoba, en Soria, en Comillas, en Alcázar de San Juan, en Alcalá de Henares, como una magnífica oportunidad de una puesta en común tan necesaria para planificar los años sucesivos, las políticas culturales y de expansión de nuestra lengua en años sucesivos, y también, ¿por qué no?, de hacer un examen de conciencia, de hacer un examen de todo aquello que había acontecido el año anterior. Bueno, lo que me gustaría resaltar es algo que yo creo que es evidente para todos ustedes que están viendo esta mesa, y es que fui y sigo siendo la primera mujer que ha dirigido esta institución. Cuando la mitad de la población española está formada por hombres y la otra mitad por mujeres, pero tan pocas mujeres tienen la oportunidad de acceder a cargos de responsabilidad, les digo que fue un verdadero honor, y lo sigue siendo para mí, ser la primera mujer que dirigí esta institución. Y ello no es algo, a mi juicio, baladí, porque también, por desgracia, sí que tuve la oportunidad de constatar cómo también ellas crean, también ellas pintan, también ellas escriben. Es decir, que la presencia de la mujer en el mundo de la cultura no era muy visible en el Instituto Cervantes, y pretendí hacer de ello una línea transversal, ¿no? Y así, por ejemplo, personas de la talla de Ana María Matute en la literatura, de Nuria Espert en el teatro, de Margarita Salas en la cultura científica, de Alicia Alonso en la danza y otras, pues pusieron, ¿no?, su legado para la posteridad en la caja de las letras, o los programas Ellas Crean se hizo más visible. Yo tengo que reconocer que a mí me tocó una época estupenda, porque fue una época de expansión del Instituto Cervantes, no gracias a mis esfuerzos, sino al esfuerzo de todos los que me habían precedido. Porque eso es así, las casas se hacen poniendo piedras unas encima de otras, y por tanto esta es una gran época de ampliación del Instituto Cervantes, con la penetración, o mejor dicho, con el afianzamiento del español, por supuesto en Estados Unidos, lo han dicho, creo que ha sido Fernando o César, y también en Asia, con Shanghái o con el Aula de Corea, y por qué no también en África, en el África subsahariana, con el Aula de Dakar. No olvidemos que 300.000 senegaleses estudian el español, y entendiendo que el español en este caso quizá no tan ligado a la cultura, pero sí como una lengua de oportunidades, o los 500.000 que están estudiándolo en Costa de Marfil, ¿no? Es un continente por el que hay que apostar, porque el deseo que tienen, ¿no?, de conocer nuestra lengua les hace pensar que tienen una oportunidad en 21 países compartimos esta lengua, es decir, que se multiplica por 1000 sus expectativas de trabajo.
Y quisiera destacar además que en toda esta época de esplendor, de inauguraciones, de 1000 bautizos de bibliotecas, etcétera, me gustaría poner de manifiesto el trabajo, porque creo que fue así también, el trabajo consciente y agradable que eso supuso para la Casa Real, donde tanto los reyes eméritos como los príncipes, entonces príncipes de Asturias, nos acompañaron en todos esos actos, y creo que es digno de ser puesto en evidencia porque esa agenda cultural de la Casa Real sobre todo se centró en esta institución, y eso es porque creían en ellas. No recuerdo en qué país fue, pero en uno, inaugurándolo con los entonces príncipes de Asturias, le preguntaron a la princesa Leticia si ella trabajaba en el Instituto Cervantes, que sí, lo recordamos todos, y efectivamente la princesa dijo, sí, de alguna manera yo trabajo en el Instituto Cervantes. Por tanto, quiero hacer explícito mi reconocimiento aquí a la Casa Real. Bueno, es una época en la que el Instituto Cervantes ya es mayor de edad y, por tanto, entra de lleno en la sociedad de la información, implementando sus recursos tecnológicos, inaugurando la televisión, Cervantes, etcétera, que para mi juicio lo que tienen es la oportunidad y la excelencia de poder visionar hoy todavía en streaming, diferido, todos aquellos actos culturales que de alguna manera, pues desde lo audiovisual, conforman también el patrimonio de esta casa. Yo creo que es un lujo para quien pueda estar estudiando el español, escuchar las voces de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, de Antonio Muñoz Molina, de cualquiera de nuestros escritores, y aprender español con los grandes maestros de nuestra literatura. Por tanto, yo creo que el Instituto Cervantes se centró en lo que es hoy día el mundo de la globalización tecnológica. Yo creo que todas estas causas y todos los trabajos de todos nosotros son los que han merecido que esta sea la institución mejor valorada por el Instituto Elcano como la mejor institución para la difusión del español y de la cultura en español por el mundo, o que sea marca renombrada en el embajador honorario, ¿no?, de España, en la marca de España, en el Foro de Marcas Renombradas de España. Bien, termino porque sería reiterar lo que han dicho quienes me han precedido, felicitando de nuevo al actual director, a Víctor García de la Concha, por esta invitación, y a todos los que aquí estamos, pero sobre todo a todos los que han trabajado y siguen trabajando esa institución, porque yo estoy completamente convencida que nuestro éxito es gracias siempre al éxito de quienes trabajan para esta casa. Tuve la ocasión de, en esta sala, me parece que ha sido Nicolás quien lo ha dicho, celebrar la mayoría de edad, el 18º cumpleaños del Instituto Cervantes, la puesta de largo, eso sí, terminando entonces, Víctor, con una tarta, con los 18 velas y cantando el cumpleaños feliz. Es verdad que yo soy muy fiestera y no sé si ahora tendremos tarta de cumpleaños o no, pero esa mayoría de edad y estos 25 años que celebramos ahora nos animan a seguir trabajando, porque yo me sigo sintiendo, ¿no?, cervantina y de esta institución, y yo desde luego sí espero estar aquí cuando celebremos las bodas de oro. ¿Por qué no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los queridos compañeros directores del Instituto Cervantes. Debo comenzar saludando al señor secretario de Estado para Cooperación Iberoamérica, que es el presidente del Consejo de Administración de esta casa. Espero que pronto tenga oportunidad de poder detallarle algunas cosas. Bueno, siempre el que habla al final lo tiene fácil y difícil, ¿no? Bueno, al secretario general
que es el director ejecutivo actualmente del Instituto Cervantes, y a mí, nos tocó, a diferencia de Carmen Caffarel, queridísima Carmen, un comienzo distinto y difícil, porque nos hicimos cargo del Cervantes cuando el gobierno nos anunció que teníamos que participar en la apertura del cinturón de todos los españoles con un 38% menos en la subvención que el gobierno nos concedía. En aquel momento se nos planteaba el problema de qué hacer y había voces autorizadas que nos decían hay que cerrar centros y hacer un ERE. Y entonces Rafael Rodríguez Ponga y yo dijimos, pues desde luego para esto no hemos venido aquí, de manera que ni haremos un ERE ni cerraremos ningún centro. Tuvimos que cerrar desgraciadamente Damasco, por razones obvias, nos resistimos hasta ultimísima hora, lo cedimos a la Unión Europea, incluso para que pudiera servir para los miembros de la Unión Europea. Y yo creo que tendremos que volver a abrir Damasco y Dios quiera que sea pronto, que termine aquello que el director del Cervantes de entonces anunció. Esto es una guerra de etnias que se va a estropear si entran los de fuera. Si nos dejan arreglar entre nosotros, terminará antes. Eso nos dijo el director del Cervantes. Yo lo transmití a la autoridad correspondiente y efectivamente la profecía resultó cierta. Entraron otros y lo estropearon, pero allí tendrá que abrir el Cervantes pronto para servir de punto de convergencia. Bueno, fueron años difíciles, no cerramos ningún centro, como digo, no hicimos ningún ERE e hicimos lo que nos señaló el presidente de gobierno en su primera intervención en el patronato, como corresponde hacer, que es que había llegado el momento de que el Cervantes se hiciera de verdad iberoamericano, por las razones que aquí se han explicado ya y que no necesito explayar más. Bueno, yo descubrí entonces que, claro, a mí me habían llamado porque yo había tenido la experiencia, preciosa experiencia de mi vida, de dedicar 16 años a promover la política lingüística panhispánica y hacer que las 22 academias fueran una sola academia y que efectivamente la lengua fuera un patrimonio de verdad compartido en el uso y en la corresponsabilidad del servicio que a ella hay que prestar. Y entonces, pues comenzamos abriendo, no cerrando, abriendo un centro Cervantes en Harvard, donde funciona desde entonces un observatorio permanente del español en los Estados Unidos. Porque era un ejemplo. Se nos llenaba la boca hablando de las gentes que en Estados Unidos hablan español, etcétera. Y Emilio Lamo de Espinosa me decía siempre, sí, todo números, pero no analizados. Y en cambio, cuando los hemos ido analizando, nos hemos ido encontrando con campos que hay que hacer, que hay que arar, y darse cuenta de que allí se está jugando el español en estos años la posibilidad de consolidarse como segunda lengua de comunicación internacional. Allí. Y por tanto, allí tendremos que ir. Pero allí no podemos ir solos. ¿Por qué? Porque evidentemente los 50 y tantos millones que hablan son precisamente latinos o hispanos y porque hay que compartir, cumpliendo el programa que el presidente del gobierno nos había señalado. Y bueno, es una satisfacción decir que yo tengo la enorme alegría de poder decir que esta imagen de estos señores que están aquí, solamente falta John Juaristi, al que envío un cordialísimo saludo, como lo envío a los que nos están siguiendo a través de Internet. Digo que esta imagen que de aquí enseña una cosa, lo que logra la continuidad, efectivamente con variantes de formas, etcétera, pero una continuidad que hace que el Cervantes no sea ni de la política de A, ni de la política de B, ni de la política de C, sino que el Cervantes sea sentido hoy por todos los españoles como España. Y empezamos a percibir que el Cervantes sea percibido hoy por los hispanoamericanos como algo que es efectivamente hispanoamericano, latinoamericano. No solo por la demografía,
porque el español crece gracias a la demografía de los hispanos, no a la demografía de los españoles. Y porque el español crece no solo porque el Cervantes se esfuerza en promoverlo, sino porque todos los países hispanoamericanos han descubierto lo que significa la corresponsabilidad y lo que significa la oportunidad de servir al español, difundiendo su lengua y su cultura. Y entonces en todos los países americanos, en todos hoy, está presente en los centros de enseñanza de español, el Spanish en Colombia, el México en todas las partes, etcétera, etcétera. Bueno, digo la alegría de poder dar continuidad, porque, por ejemplo, sé que le dará mucha alegría a César Antonio Molina saber que su idea del año 2005 primero aquello de crear un certificado, que allí, bueno, hubo sus más y sus menos, ahí lo hicimos también, pero que aquello que se soñaba de que había que crear un centro que midiera la calidad de las certificaciones en español, el SICELE, bueno, pues el SICELE, querido César Antonio Molina, en esta próxima semana esperamos con toda certeza, que sea ya una asociación jurídicamente regulada, etcétera, etcétera, gracias a los servicios de tanta gente y gracias sobre todo a la buena voluntad de todos los participantes en la reunión que acabamos de tener. Y en el SICELE habíais trabajado tú, en el SICELE había trabajado Carmen y en el SICELE hemos trabajado. Y por tanto es todo obra precedente. Bueno, en los últimos años, en todas las lenguas, se está produciendo un fenómeno que está señalado, y es que desciende la enseñanza de español presencial. Aquellos números gigantes que iban creciendo en todas las lenguas está disminuyendo. Pero al mismo tiempo está creciendo en todas partes lo que es la certificación, la evaluación. Baste decir que Cambridge tiene 120 certificados que expide, de todo. El inglés y la gastronomía, el inglés y el ballet, el inglés y el peinado, el inglés. Todo se certifica en inglés. Bueno, para ello, al mismo tiempo que el diploma de español como lengua extranjera, que es el diploma que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, tiene encomendado su gestión al Cervantes, ha crecido el 32% en este curso que acaba de terminar, con 90.000 candidatos en el año 2015-2016 y que se está extendiendo pues, cada vez más en centros, etcétera. Nosotros pensamos que había que crear aquel certificado que había soñado César Antonio Molina y ya antes otros, un certificado de español expedido por toda la comunidad hispanohablante. Un TOEFL, porque hay modelos que seguir. Bueno, yo recién llegado aquí a la dirección, todavía no estaba solo, no estaba todavía el secretario general, director ejecutivo, pues lo primero que hice fue firmar un convenio marco con todas las academias de América, seguro de que las academias nos iban a apoyar como efectivamente hicieron para lograr lo que enseguida contaré. Y lo que enseguida contaré es que, bueno, la continuidad está para algo. La continuidad está, querida Carmen, para que aquel certificado tipo TOEFL que había soñado el Cervantes con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y que por razones que no viene al caso, pues, bueno, se paró, pues pudimos retomarlo. Y entonces, en un viaje que hice a México para poder entender qué es lo que había pasado, etcétera, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene muy pocos estudiantes, tiene 280.000 estudiantes, no es nada, ¿no? Bueno, todavía hay más, porque la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene 356.000, que en España yo creo que si sumamos varias universidades o bastantes, difícilmente llegaríamos. Bueno, pues en la UNAM, el rector de la UNAM, el rector Narro, me dijo, no, y es que yo voy a pedirte muchas más cosas. Yo quiero crear un centro de estudios cervantinos, un centro de estudios mexicanos en Madrid, en la sede del Cervantes. Y aquí está Alicia, la directora del Centro de Estudios Mexicanos,
que ha logrado en poquísimo tiempo hacer presente la cultura mexicana a través del centro en todas las universidades españolas, etc. Y está también la delegación del Carro y Cuervo, está llamando a la puerta el Centro Cultural Inca Garcilaso, que ya he llamado 2 o 3 veces, a ver si a la tercera va la vencida. Y entonces pues comenzamos a elaborar ese certificado que hubo que crear de la nada, y hubo que crear de la nada federándonos 4 instituciones: la UNAM de México, la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes y la Universidad de Buenos Aires. Somos los 4 titulares de ello. Pero tuvimos la idea, yo creo que muy buena idea, de que eso era poco. Y entonces hemos creado una red de universidades asociadas. Y en estos momentos hay 72 universidades de España y de América asociadas. Las de España pues, son universidades como la Complutense, la Carlos III, la UNAM, bueno, Barcelona, la Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Valencia, Sevilla, Granada. Y bueno, pues en América pues estamos, por ejemplo, en Chile, pues está la Nacional de Chile, la Pontificia de Chile, Valparaíso, Concepción. Está la Nacional de Cuba, naturalmente, una de las primeras que entró. Está la Nacional de Venezuela, una de las primeras que entró, y subrayo con énfasis por razones que no hace falta explicar. Y está la Nacional de Honduras, en Bolivia, etcétera, etcétera. En Perú, pues tenemos la de San Marcos de Lima, la Católica de Lima, la Ricardo Palma. En México, pues tenemos un montón de ellas, pero por ejemplo está el Tecnológico de Monterrey, que acaba de establecer que todos los alumnos extranjeros que vayan a estudiar a esa universidad tienen que hacer el examen de español, nuestro CIEL. Bueno, por tanto, estamos llevando a la práctica lo que tantas veces hemos dicho, que es que efectivamente no podemos dejar de trabajar brazo con brazo con Hispanoamérica, porque tenemos un patrimonio común y es una corresponsabilidad que tenemos que ejercer. Y en esto está embarcado el Cervantes, y en esto tendrá que seguir bogando. Y yo espero, efectivamente, que cumpliremos las bodas de oro, celebrándolo aquí, y que entonces habrá otros directores y habrá que nos sigan, y en definitiva nos sentaremos más aquí, pero habrá una continuidad de algo que es España, que es español, que España ha lanzado al mundo, que se ha hecho hispano, que es policéntrico, efectivamente, como es el español, que es policéntrico, uno en la variedad, y que, por tanto, como es policéntrico y variado, para ser unitario lo que tenemos que hacer es estrechar cada vez más los lazos y seguir trabajando en ello. Mencionabais la cultura. El 67% de los actos culturales de los institutos Cervantes son debidos a América. El 67%. Y permitidme que dedique un recuerdo a Rafael Tobar de Teresa, a quien todos conocéis, persona fundamental en la cultura mexicana y tan amigo del Instituto Cervantes, que fue el que compró hace años 1 millón de ejemplares de la ortografía que acababa de publicar la Real Academia Española con las academias americanas. Y esto es todo. Y esto es, por tanto, un buque en marcha. Vendrán otros pilotos y nos sucederán, pero en definitiva estaremos bogando a toda vela, simplemente porque servimos a una lengua que además no es una lengua que se vaya extendiendo simplemente por demografía, sino que va adquiriendo el reconocimiento de lengua de comunicación, segunda lengua de comunicación internacional y de cultura. Muchas gracias. Bueno, y entonces tiene el secretario de Estado y presidente del Consejo de Administración la oportunidad de dirigirse por primera vez a nosotros. Buenas tardes, embajadores,
don Nicolás, marqués de Tamarón, don Fernando, don César Antonio, doña Carmen, don Víctor. Yo vengo hoy aquí, no como muy amablemente ha hecho don Víctor, como presidente de este Consejo de Administración, sino como un ciudadano y un profesional que durante muchos años les ha seguido, primero desde la presidencia del Gobierno, luego desde la Secretaría General Iberoamericana y luego desde las representaciones de España en el exterior. Aquí mi vinculación empieza desde que hemos pasado juntos los veranos de la infancia con su colaboradora María José López Caballero, hasta que mi última visita con usted, don Víctor, fue para traerle una edición en estonio, y por cierto vamos a decir felicidades en estonio, Palju onne sunipaev, también podríamos decir felicitats, sorionak, parabéns y, como no, felicidades. Y le vine a traer esa edición del Don Quijote en estonio, que además ustedes ya tenían, una edición de 1940, cuando Estonia estaba bajo ocupación nazi y amenazada por el ejército soviético, y que para que integrara la exposición de Quijotes por el mundo. Y le vine también a hablar de Estocolmo, de Varsovia, de cómo no hay Cervantes en Estonia, en Tallinn, desafortunadamente, pero sí tenemos dos centros privados de español, Hispania Maya y Picasso, y lectorados AECID, que muy bien me ha recordado hoy mi compañero Santiago Herrero, que la labor que hacen en la Universidad de Tallinn y Tartu. Y quiero recordar, porque de alguna manera es un homenaje a todo el personal del Cervantes, que el 26% de la población de Estonia es de habla rusa, y entonces pues hay que de alguna manera también incluirlos en la difusión de la cultura española. Y me puse en contacto con Abel Murcia, antidirector del Cervantes Moscú, quien me mandó un lote de libros y una serie de cosas que nos permitió atender esa necesidad. Debo también hablar de Rosa Moro, en la época de Tel Aviv, de Joan Álvarez, que en su época de Estocolmo, y de Julio Martínez, con quienes hemos también intentado diseñar política cultural. Por ellos, con estos 4 nombres que menciono, un homenaje a todo el personal del Instituto Cervantes. Y entonces, pues bueno, yo vengo aquí, lo que vengo es a recordar que a ustedes les he conocido en distintas etapas de mi carrera profesional, y para mí el Cervantes siempre ha sido un proyecto de Estado que aúna política cultural, política educativa, cooperación al desarrollo, y que, por tanto, pues creo que es uno de los grandes buques insignia. Somos, don Víctor, lo dice usted muy bien, somos copropietarios de la lengua, y ya que está aquí Alex Grigelmo, habría que decir que se me hace que los dos, y son palabras suyas, que los dos extremos del Atlántico hacen esa guirnalda de la que están colgadas todas las palabras. Esa es la visión, viendo este magnífico libro, que ahora sí solo me voy a permitir ejercer mis funciones en que me lo firmen todos ustedes, porque para mí es un tesoro y lo he leído con mucho interés. Yo creo que leyendo aquí a Laura Restrepo o a Julio Villoro, esas imágenes de la iberoamericanización del español, todo lo que el tejido suyo de relaciones, y con la buena ayuda de Rafael Rodríguez Ponga, con el Oscar y Cuervo en México, el más sentido pésame de Rafael Tobar fue esencial en la conmemoración de los bicentenarios de las independencias, y quizá se le puede aplicar en lo que dijimos en la cumbre de Salamanca desde la SEGIP, que somos iberoamericanos bajo el mismo cielo. Descanse en paz. Entonces, bueno, pues aquí hay muchos desafíos en un mundo cambiante: la adaptación de la Ley 4015, los nuevos desafíos tecnológicos, los despliegues geográficos, por supuesto Estados Unidos, también África, el Chile, y hay algo de lo último, de lo muchísimo que han hecho ustedes en estos 25 años. 20 años no es nada, dice el tango, ya que somos iberoamericanos. 25 años es mucho en lo que han hecho ustedes y todos sus equipos respectivos. Esa prueba de conocimientos socioculturales para adquisición de la nacionalidad española. No solo los sefardíes, pero cuando yo fui enviado a abrir la embajada en Tel Aviv en el año 86 como encargado de negocios, si uno veía un automóvil muy bonito o una mujer muy hermosa y pues me gustaría conocerla y tal, se dice en hebreo contemporáneo, eso es un sfagadí halom, un sueño español. Esto es un sueño español, la adquisición de la nacionalidad, y yo creo que esa prueba es de una enorme dignidad y un reconocimiento de lo que el Instituto Cervantes ha hecho por España y por la difusión del español. De modo que esto es el saludo, el reconocimiento y el homenaje de un ciudadano que viene a trabajar con ustedes, que viene a sumar y a no restar. En un país y en una comunidad donde a veces las capillas y las taifas son el elemento negativo de la historia española y también iberoamericana, yo creo que ustedes son en esta mesa el exponente mejor
de la España que incluye, que iguala y que respeta. La España de la reconciliación y de la esperanza. Y a esa España me pongo a su servicio. Muchas gracias. Bueno, pues con la gratitud a todos ustedes por habernos acompañado, con la gratitud a todos los que trabajan en el Instituto Cervantes, tanto en la sede como fuera, más de 1000 personas que están a diario sirviendo al Cervantes, pues con un recuerdo para ellos, muchas gracias a todos.